¿Alguna vez te has sentido perdido, como si el dolor no tuviera fin? Esta es la historia de un niño y su perro, quienes, en medio de la oscuridad, encontraron una fuerza inesperada para seguir adelante. Antes de que comencemos, si te gustan este tipo de historias que tocan el alma, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Comencemos. En las afueras de una ciudad gris y ruidosa, al final de una carretera polvorienta, existía un refugio de animales que muchos evitaban visitar. No por miedo o desconfianza, sino porque allí vivían los olvidados, perros ancianos, cojos, asustados, los que nadie quería. Algunos habían sido atropellados, otros maltratados. Pero había uno que parecía haber renunciado a todo. Se llamaba Blas. Era un perro grande, de pelaje oscuro y entrecano, con una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo y una cojera marcada en la pata trasera. Nadie sabía su historia, solo que apareció una noche, arrastrando su cuerpo bajo la lluvia, sin ladrar, sin mirar, sin esperar nada. Durante 3 años, Blas estuvo allí. Nadie lo tocaba. Nadie lo elegía. Ni siquiera ladraba cuando alguien entraba. Se limitaba a mirar el suelo, como si estuviera atrapado en otro tiempo. A varios kilómetros, en un barrio humilde de la ciudad, vivía Mateo, un niño de apenas 8 años. Había dejado de hablar a los 4, después de la muerte de su madre en un accidente automovilístico. Desde entonces, el silencio se volvió su único refugio. Mateo no hablaba. No reía. No jugaba con otros niños. Solo dibujaba. Dibujaba perros. Siempre perros. En cuadernos, servilletas, hasta en las paredes de su habitación. Su padre, Andrés, un hombre trabajador, desesperado por ver a su hijo sonreír de nuevo, pensó que tal vez, un perro real podría lograr lo que él no podía. Y así, llegaron al refugio. La voluntaria del refugio les mostró perros jóvenes, juguetones, limpios. Mateo los miraba, pero su rostro no cambiaba. No se acercaba. No se interesaba. El refugio olía a humedad, desinfectante y resignación. Ladridos interrumpidos, ojos que suplicaban desde jaulas oxidadas, colas quietas que ya no esperaban nada. Mateo caminaba lentamente junto a su padre. Observaba en silencio. Su mirada no era la de un niño buscando una mascota, era la de alguien buscando a alguien que, como él, también hubiera perdido algo que no podía explicar con palabras. Entonces lo vio. Acurrucado en el rincón más lejano de una jaula sin nombre, un perro viejo, de pelaje grisáceo y mirada apagada, los observaba en silencio. No se acercó. No movió la cola. No hizo ningún esfuerzo por llamar la atención. Solo existía, como un suspiro olvidado por el mundo. ¿Y ese?, preguntó Andrés con curiosidad al encargado, señalando al perro. Ese es Blas. Lleva casi 5 años aquí. Nadie lo quiere. Está viejo, y, bueno, ya no confía mucho. Se deja morir de a poco, pero aún respira. Mateo no apartó la mirada. Se acercó a la jaula sin decir una palabra, se agachó y simplemente lo observó. Blas alzó levemente la cabeza. Sus ojos se encontraron. Silencio. Largo, profundo. Como si algo muy antiguo, algo roto, se reconociera en el otro. ¿Te gusta?, preguntó Andrés, con tono suave. Mateo no respondió con palabras. Se volvió hacia su padre y asintió. Solo una vez. Firme. Convencido. Andrés miró al encargado, y éste se encogió de hombros. Está bien. Pero, no esperes mucho de él. Minutos después, cuando Blas fue llevado fuera de la jaula, caminó con pasos torpes, temblorosos, sin mirar a nadie. Cuando llegó frente a Mateo, este se arrodilló de nuevo y extendió la mano. No para tocarlo. Solo para ofrecerla. Blas no la olfateó. No la lamió. Solo se sentó junto a él, como si entendiera que ese niño tampoco necesitaba caricias. Solo presencia. El viaje en auto fue silencioso. Mateo iba en el asiento trasero junto a Blas, que temblaba levemente con cada curva del camino. Pero poco a poco, el temblor fue disminuyendo. Mateo estiró su brazo sin mirar al perro, y dejó que su pequeña mano rozara el lomo desgastado del animal. Blas no se apartó.
Cuando llegaron a casa, Mateo bajó del auto y se quedó de pie, esperando. Andrés abrió la puerta trasera, pero Blas no se movió. No sabe si puede entrar, dijo el padre, como si lo entendiera también. Mateo volvió a acercarse. No dijo nada. Solo caminó unos pasos hacia la casa, y luego se detuvo. Se giró. Blas lo miró. Mateo extendió de nuevo la mano, y esta vez el perro se levantó. Paso a paso, como si cruzar ese umbral significara dejar atrás todo el dolor del pasado. Entró. La casa estaba en silencio. Andrés colocó una manta vieja junto a la chimenea y un cuenco con agua. Mateo se sentó en el suelo con sus lápices y su cuaderno. Blas se tumbó a su lado, sin tocarlo, sin exigir nada. Solo estando. Pasaron así las horas. La luz del atardecer entraba por la ventana. De vez en cuando, Mateo levantaba la mirada, y Blas parpadeaba lentamente. No había juegos. No había risas. Solo dos almas rotas, empezando a reconstruirse con paciencia. Con los días, algo cambió. Blas empezó a caminar por la casa. A seguir a Mateo a cada rincón. Dormía junto a su puerta. Cuando el niño despertaba, lo encontraba ahí, como un centinela viejo y leal. Mateo, por su parte, comenzó a tararear. A murmurar palabras. A hablarle en voz baja mientras dibujaba. No esperaba respuesta. Solo compañía. Andrés lo notó todo. Notó como su hijo, que no había dicho una palabra desde la muerte de su madre, ahora susurraba nombres. Notó como el perro, que llegó arrastrando las patas, ahora se erguía con dignidad. Y una noche, al apagar la luz del pasillo, lo oyó. Una voz suave, infantil, rota, pero viva. Gracias, Blas, por quedarte. Andrés se apoyó contra la pared. Cerró los ojos. Sintió que el mundo volvía a girar, lentamente, como si algo hubiera comenzado a sanar. Blas no era solo un perro viejo adoptado. Era la esperanza encarnada en pelaje y ojos cansados. Era el símbolo de que, incluso lo roto, lo olvidado, puede volver a amar y ser amado. Los días comenzaban a tener otro color. Mateo ya no despertaba con la mirada perdida, sino con la expectativa de ver a Blas en la puerta, esperándolo con ese silencio leal que decía más que 1000 palabras. El perro no ladraba, no exigía, solo acompañaba, y eso era todo lo que el niño necesitaba. En la cocina, Andrés los observaba a la distancia, su hijo ya no empujaba la comida con desinterés, ahora compartía pedacitos con Blas, hablándole bajito mientras le acariciaba el lomo. «Este dibujo es tuyo, ¿sí?», decía Mateo, dejando una hoja junto al cuenco de agua, con un garabato infantil de un niño y un perro bajo el sol. Blas lo miraba, pestañeaba lento, y se recostaba sobre el dibujo como si lo abrazara. Una tarde, Mateo se animó a salir al jardín. El niño no lo hacía desde el funeral de su madre. Blas fue detrás de él. Mateo no corrió ni jugó, pero caminó. Caminó entre los árboles. Caminó entre las sombras que antes lo asustaban. Y Blas iba a su lado, tranquilo, como si guiara un alma de vuelta a su cuerpo. Esa noche, Andrés tomó una foto sin que ellos lo notaran, Mateo dormido en el sillón, abrazando a Blas, que lo miraba con los ojos entrecerrados. No había sonrisa, ni espectáculo. Solo paz. Y eso, en una casa que por meses estuvo en duelo, era un milagro. El otoño llegó sin hacer ruido, tiñendo los árboles de cobre y oro. Mateo comenzaba a hablar un poco más, aunque aún con la voz baja, como si temiera romper algo dentro de sí. Una tarde, mientras Andrés leía en el porche, escuchó algo que lo detuvo en seco. ¿Tú también perdiste a alguien, Blas? Se asomó con cuidado. Mateo estaba sentado en el jardín, acariciando la cicatriz del lomo del perro. La misma que había notado desde el primer día, pero de la que nunca había hablado. ¿Quién te dejó? ¿O fue algo peor? Blas alzó la mirada como si entendiera. Sus ojos tenían esa profundidad que solo tienen los que han sufrido en silencio. No movió la cola. No hizo un sonido. Solo acercó su hocico al pecho del niño y se quedó ahí, inmóvil. Mateo cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. Pero no eran lágrimas de rabia ni de dolor sin nombre. Eran suaves. Eran lentas.
Eran lágrimas que limpiaban algo por dentro. No estás solo, ¿sabes? Susurró Mateo. Yo tampoco. Desde el porche, Andrés sintió que algo en su pecho se abría también. Como si ese perro desconocido hubiera traído un puente entre los corazones rotos de padre e hijo. Esa noche, Mateo le pidió a su papá que le leyera un cuento antes de dormir. No lo había hecho desde que su madre murió. Y Blas, como siempre, se acomodó a los pies de la cama, como si supiera que estaba ayudando a reconstruir una familia fragmentada. La primavera llegó como una caricia. Las flores empezaron a pintar el jardín y el viento ya no era tan frío. Pero lo más sorprendente no fue el clima, sino lo que ocurrió una mañana de sábado. Mateo solía sentarse a ver a otros niños jugar en el parque, con la mirada fija pero distante, como quien observa un mundo al que ya no cree pertenecer. Sin embargo, ese día fue distinto. ¿Puedo llevar a Blas al parque?, preguntó, sujetando la correa con una timidez que escondía una chispa nueva. Andrés casi no supo qué decir. Solo asintió, conteniendo la emoción. En el parque, Blas corría con energía, saludando a cada perro con una mezcla de alegría y respeto. Mateo reía. Sí, reía. No era una carcajada escandalosa, pero era real. Pura. Un niño se le acercó con una pelota. ¿Tu perro quiere jugar? Mateo dudó. Bajó la mirada, pero entonces, Blas le empujó suavemente la mano con el hocico. Como si le dijera, vamos, no tengas miedo. Y Mateo lanzó la pelota. Blas corrió tras ella, la atrapó en el aire y volvió a toda velocidad. Mateo aplaudió. El otro niño también. Y en un impulso que salió del alma, Mateo corrió junto a Blas. Corrió. Después de tantos meses de encierro, de silencio, de heridas abiertas, volvió a correr. Andrés los miraba desde una banca, con los ojos húmedos y el corazón desbordado. No sabía si agradecerle más a su hijo por volver, o al perro callejero que un día apareció con la mirada herida y el alma rota, igual que ellos. Era una tarde tranquila. El cielo se teñía de tonos anaranjados mientras Blas dormía plácidamente bajo la ventana del comedor. Andrés hojeaba un libro, y Mateo dibujaba en silencio. Había trazado una escena de un niño y un perro corriendo en el parque. Su trazo era más firme, más vivo. Había color. De pronto, alguien llamó a la puerta. ¿Esperas a alguien?, preguntó Andrés. Mateo negó con la cabeza. Al abrir, una mujer de rostro cansado y mirada curiosa se presentó. Tenía el abrigo desgastado y sostenía una fotografía arrugada en la mano. Era Blas. Más joven. Más limpio. Pero era él. Buenas tardes, perdón que me presente así. Sé que esto es extraño. Me dijeron que por esta zona habían visto a un perro parecido al que perdí hace años. Me llamo Leticia. Él era de mi hijo. Murió en un accidente, y yo no pude cuidarlo más. Andrés sintió un nudo en el estómago. Blas se había incorporado, como si reconociera el aroma del pasado. Caminó despacio hacia la mujer. La olfateó. Luego se sentó. No movió la cola. Leticia sonrió con tristeza. Acarició su cabeza y suspiró. No me equivoqué, es él. Mateo se acercó instintivamente, se colocó al lado de Blas y le rodeó el cuello con los brazos. Él es parte de la familia, dijo con voz clara. Leticia lo miró largo rato. No con celos. No con culpa. Sino con un alivio que parecía llevar años esperando. Entonces está bien. Solo quería saber que alguien lo ama. Él también perdió a alguien, y parece que ustedes se encontraron. Antes de irse, Leticia acarició por última vez al perro y dijo: Gracias por seguir adelante, Blas. Y Blas, por primera vez, gimió bajito. Como una despedida que no dolía. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron. Los árboles, alguna vez desnudos, ahora rebosaban vida. La casa, que antes parecía silenciosa y tensa, estaba llena de risas, carreras y ladridos. Mateo había cambiado. Sus dibujos eran vivos, coloridos. Sus palabras salían con fluidez. Su mirada ya no evitaba la de su padre. Andrés también se había transformado,
había aprendido a escuchar, a sentarse sin prisa junto a su hijo y simplemente, estar. Y Blas. Blas se convirtió en el corazón de todo. Pero como todo corazón noble, su latido no sería eterno. Una mañana fría de invierno, Blas no se levantó de su rincón. Respiraba con dificultad. Mateo lo abrazó fuerte, sin lágrimas, como si el niño que había aprendido a hablar con el alma, ahora entendiera que no todo lo valioso permanece para siempre, al menos no de la misma forma. Papá, creo que Blas está cansado, dijo Mateo. Andrés se arrodilló junto a ellos, acariciando al perro que lo había salvado sin pedir nada. Lo sé, hijo. Lo envolvieron en su manta favorita y lo llevaron al parque donde tantos recuerdos habían nacido. Blas levantó una última vez la cabeza, miró a los dos con ternura, y cerró los ojos para siempre, con una paz que solo se ve en quienes han cumplido su propósito. Silencio. Y en ese silencio, no hubo tristeza. Hubo gratitud. Mateo habló al cielo. Gracias por enseñarme a confiar. Gracias por no rendirte conmigo. Te prometo que ahora yo cuidaré de otros, como tú lo hiciste por mí. Días después, junto a un árbol, pusieron una pequeña placa con su nombre. No decía fechas. Solo una frase. A veces los ángeles vienen con patas sucias y ojos fieles. Blas, el amigo que sanó dos almas rotas. La historia de Mateo, Andrés y Blas nos recuerda que no todos los héroes usan capa, y que a veces, la redención llega en forma de ladrido. Blas no solo fue un perro rescatado, fue un alma sabia, una chispa de luz en una casa que había olvidado cómo brillar. Sanar no es olvidar. Es recordar con amor. Es reconstruir el puente entre el dolor y la esperanza. Y al final, como Mateo, quizás todos necesitamos a un Blas en la vida, para aprender que incluso después de las pérdidas, la vida puede volver a florecer. A veces, los más rotos son los que más pueden sanar a otros. A veces, quien ya no espera nada, es quien más tiene para dar. Y a veces, el amor no necesita palabras. Solo necesita ser visto. Blas no fue rescatado. Él también rescató. Y Mateo no sanó al perro. El perro sanó al niño. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros. Hasta luego.